para otros tipos de cálculos, ¿sí? Más bien conceptos de física. Se aplican en funciones, o sea, se utilizan funciones vectoriales y en campos vectoriales. Recuerdan que la función vectorial es aquella función que transforma un número real en un vector, ¿sí? O sea, toma como entrada un número real y devuelve un vector. En cambio, los campos vectoriales toman más de un punto, más de 2 puntos y devuelven también vectores, ¿sí? Otro vector con m componentes. Nosotros ahora, para que nos ubiquemos, vamos a trabajar con campos vectoriales. Si bien si ustedes por ahí si ven algunos libros o googlean, van a ver algunas definiciones de funciones vectoriales aplicado a este tema y por ahí se encaran de otras maneras, porque estás trabajando con otro tipo de función, ¿sí? Y el concepto es diferente. El campo vectorial es como más generalizado, y nosotros vamos a trabajar con campos vectoriales. Bueno, como les había dicho, que son funciones que transforman un punto en R2, en R3, en un vector. ¿Qué quiere decir? Que tomo un punto, en este caso un punto M, voy a señalarlo acá, este punto tiene coordenada, este punto M tiene coordenadas X y tiene coordenada Y. Y devuelve este vector F. Este vector F, y también se define este vector que le llamamos el incremento de S, que representa la dirección. Sería el vector dirección, y este vendría a ser el vector fuerza en integrales curvilíneas. Yo les voy mostrando los elementos que tiene esta integral, ¿sí? Tiene un vector fuerza, tiene un vector dirección, tiene una trayectoria que va a seguir. Nosotros no vamos a ponerle nombre ni apellido, sino es una trayectoria que se va a desplazar, esa fuerza. Comienza en un punto inicial A y termina en un punto inicial B. Esos son los componentes de una integral curvilínea. Ahora vamos a ir armando. Si bien para facilitar entender el concepto de este tema, se lo relaciona con el trabajo, como dice acá, el trabajo de la fuerza. Ustedes saben que en física el trabajo es el producto escalar entre el vector fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Bueno, acá sería eso, si nosotros haríamos una aplicación, una bajada del concepto para entenderlo un poquito más y no sea tan abstracto, sería el vector fuerza F por el vector de desplazamiento que estaría representado por el incremento de S, que es un vector. Acá hay un producto escalar. Y si nosotros diríamos, bueno, ¿qué representa una integral curvilínea en forma general, sin darle una bajada, una aplicación? Diremos que es la sumatoria de los productos escalares, ¿sí? De el vector que este vector fuerza que está generado por el campo vectorial. El campo vectorial, acuérdense que es una función, ¿sí? Que me toma, en este caso, el valor de X, el valor de Y, define este punto, y en este punto, ¿qué devuelve? Este vector fuerza. Entonces va a ser la sumatoria de los productos escalares del vector generado por el campo vectorial y el vector dirección, y a lo largo de una trayectoria dada. Ese sería el concepto de integral curvilínea. Ahora, queremos entenderlo un poco más, queremos darle nombre, apellido, le demos una bajada de aplicación, bueno, lo relacionamos con el trabajo. Y no es el trabajo
de un objeto, ¿no? Es el trabajo de la fuerza. Bien, entonces, voy a seguir. Acá ustedes ven que yo tengo un punto A sub 1, un punto A sub 2, y así defino, digamos que esto me está subdividiendo esta trayectoria en partes, ¿no? Y en cada punto se define un punto. Al definir ese punto me devuelve un vector. Fuerza, un vector dirección. Ahora, vamos a ver cómo es esto. El incremento de S sería un vector, ¿ve? Que tiene el incremento de X por el versor Y más el incremento de Y por el versor J. Esto define que un vector. Esto sería un vector, una función vectorial, analítica, que tranquilamente podría estar representado, que yo digo el incremento de S es igual al vector incremento de X, incremento de Y. ¿Sí? Bueno, acá le ponemos sub I, los subíndices. Esto en forma vectorial, que sería en forma algebraica, y esto sería en forma analítica, un vector. Bueno. Y también decimos que el trabajo aproximado es el vector fuerza por el incremento del vector dirección. Ahora, si yo hago el producto escalar, como le habías dicho, estos son dos vectores, ¿sí? Ahora, miren, el vector fuerza está definido por P y Q. Vamos a ponerlo acá también. El vector fuerza está compuesto por la función P, que tiene dos variables independientes, y la función Q, y que esto, P y Q, me devuelven las componentes de este vector P, de este vector fuerza. Entonces yo voy a hacer el producto escalar entre este vector con este vector. ¿Cuál sería el producto escalar? Es este primer elemento por el incremento de X más el segundo elemento, que sería Q, por el incremento de Y. Y obtenemos esta expresión en forma de desarrollo, que es la expresión que se está pareciendo a la que ustedes trabajan en la parte práctica. Ahora, esto sí es una posición particular, en una posición como estaríamos acá, en la posición Y. Pero si yo voy sumando cada una, a medida que me voy desplazando, voy a obtener una sumatoria, que va a ir de 1 a n, del vector fuerza por el vector de dirección, o el vector de los incrementos, que me está marcando la dirección, pero es un vector. Pero sigo con el valor aproximado. Esto me dice aproximación, no es el valor exacto. Ahora, si la función f es continua, esta función f no es una función escalar, ni es una función vectorial, no es un campo escalar, en este caso es un campo vectorial, ¿sí? Que eso puede ser pregunta. F, ¿qué tipo de funciones? Es un campo vectorial. Y si esa función es continua y tiene límite, y si ese límite existe, y yo se lo aplico cuando el incremento de S tiende a 0, porque seguimos con ese concepto de integral, obviamente, ¿no? Aplicado en todos. Es decir, que este incremento se hace muy pequeño, lo particiono en casi 0, le aplico y ese límite existe, entonces defino la integral curvilínea. Que esta integral curvilínea, volvemos a repetir, tiene como elemento el vector fuerza, el vector dirección y la trayectoria a seguir. Obviamente, punto inicial y punto final, que ahí está definida como L.
Si yo le aplico el límite cuando el máximo del incremento de S, que sería la norma, que quiere decir que la máxima tamaño, el tamaño de ese intervalo es el más grande, pero ese más grande tiende a cero, es decir, muy pequeño, y ese límite existe, bueno, obtenemos esta expresión que es exactamente la misma que esta, son exactamente igual, sino que esta está como, digamos, bien definida, ¿no? La función P, la función Q, acá es como que está en forma genérica el vector fuerza. El vector fuerza está definido por la función P y Q. Por eso se dice que este vector F se genera al tomar valores, o digamos, en cada punto, el campo vectorial genera, así funciona esta función. En cada punto, el campo vectorial devuelve un vector, que sería este. Genera un vector. Entonces eso es lo que estamos obteniendo. O sea, al darle el valor xy, voy a obtener este vector f. Y ese vector f va a ir variando en dirección y sentido a medida que vayamos avanzando, obviamente. ¿Qué quiere decir? Vuelvo acá. Que puedo tener un vector hacia allá, en este punto puedo tener un vector hacia allá, y acá obviamente tengo el vector dirección, ¿no? Que va sobre, marcándome, digamos, el incremento. Acá, si seguimos la lógica, iría así. Es el incremento, que esto representa el módulo, el módulo de esto. Es el desplazamiento que hace este vector para avanzar sobre la trayectoria. Y en cada punto se genera un vector. ¿Qué es el módulo? El módulo vendría a ser el desplazamiento que hace, el incremento que hace para darse de un extremo a otro. Puedes sacar la raíz cuadrada a los incrementos para obtener el módulo por Pitágoras. Sí, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, pero acá es como que puede ir a cualquier lado y no te puede llegar a dar un triángulo rectángulo de 90 grados, ¿me entendés? Pero sí se calcula, es un vector, esto es un vector, ¿sí? Cuyo módulo te va a dar el desplazamiento del vector resultante, que fue la f. Ese vector se generó porque yo tengo una función, ¿no es cierto? Un vector que está compuesto, no es un vector estático, es un vector dinámico, porque a medida que yo voy cambiando el valor de las variables aquí, por ejemplo, por decirle, este vale 1 y acá vale 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el punto? El vector resultante, quiero decir. Bueno, tendría que ver la forma que tenga P, ¿no? Supongamos que sea X al cuadrado y este sea X más 1, X más Y, por ejemplo. Entonces acá X vale 1, entonces componente 1. 1 más 1, 2. Entonces 1, 2. El punto 1, 1 es este. Y 1, 2, 1 en X, que estaría acá, y 2 en Y. Supongamos que esto es 2, ¿sí? Entonces 1, 2. 1, 2 sería acá. Entonces el vector apunta ahí. Siempre partiendo del punto que pongo de entrada, ¿no? Y así se va generando. Y si ustedes ven en el video número 1 que yo vi, que yo les armé, donde muestro las gráficas de los campos vectoriales, es como un plano lleno de vectores para todos lados, flechita, 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 que cuando uno las une, va tomando forma. No sé si lo pudieron ver a ese video. Pueden retomar ahí para ubicarse en el espacio, digamos, cómo se comporta el campo vectorial, cómo se grafica. En cambio, el campo escalar, ¿sí? Bueno, el campo escalar no, la función vectorial es una función parametrizada.
ese ya es una curva, pero en el plano. Y esta, yo la grafico así, pero en realidad tiene un montón de movimiento. En cambio, la parametrizada sería algo así. Yo tendría, surge del centro y la punta del vector arma la curva. En cambio, en la misma curva tienen miles de, montón por cada puntito hay un vector resultante. Es diferente. Pero nosotros estamos en campos vectoriales, ¿sí? En campos vectoriales. ¿Se va entendiendo? Yo voy avanzando. Bueno, entonces acá quedó definida la expresión de la integral curvilínea y se puede presentar como un producto de dos vectores o expresada de esta manera en forma analítica, donde yo obtengo esta expresión al hacer el producto escalar de estos dos vectores. Siempre estamos trabajando con vectores en este tema. Bueno, acá en resumen le doy esta trayectoria, comienza desde el punto A hasta el punto B, el vector fuerza y el vector del desplazamiento del incremento, ¿sí? Que sería lo que se denomina, muchos autores le dicen el vector dirección, que también tiene sentido, pero es el vector dirección. Bueno, estas variables independientes se definen en un dominio D, y en ese mismo dominio se define la curva L. Todas estas definiciones son importantes en la parte teórica. ¿Qué condiciones deben cumplir las variables? Que deben pertenecer al dominio que pertenece a la misma curva, a la que se está desplazando. Y bueno, y acá, como les decía, el ejemplo que da para, digamos, entender un poquito más el tema o facilitar la comprensión de este tema, lo relaciona con el trabajo de una fuerza. Pero en realidad esa no sería la definición de integral curvilínea. La integral curvilínea es la sumatoria de los productos escalares entre el vector en cada punto generado por el campo vectorial y el vector de la dirección a lo largo de una trayectoria dada o definida. Sí. ¿Profe? Entonces, sí. Así ya cierro yo el tema este. Sí. Las dos variables, tanto X o Y, tienen que estar definidas dentro del dominio. Si no, no se puede integrar de cierta forma. Exactamente. Y deben pertenecer, y la curva obviamente tiene que pertenecer a ese dominio. Gracias, profe. Esa es una condición. Bueno, después tenemos las propiedades. Estas integrales tienen, de acuerdo al sentido que toman, a ver, ¿qué me refiero a sentido? Nosotros tenemos un vector, vuelvo a repetir, un vector. Esto es la dirección de un vector. El sentido es la flecha, punto inicial. Y lo que mide este segmento, desde el punto inicial hasta la punta de la flecha, es el módulo. Recuerden los elementos del vector. Bueno, el sentido sería la flecha. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Tiene sentido esta integral? Al tener sentido, es una integral definida, que no calcula área y no calcula volumen, así en su naturaleza. Ya van a ver que sí se puede, pero en su naturaleza no calculan eso, calculan el movimiento de una molécula, el trabajo de la fuerza, qué sé yo, un campo ¿cómo se dice? Un campo de fuerzas, bueno, no me acuerdo más, pero tienen muchísimas aplicaciones. Y tienen sentido, o sea, ¿hacia dónde se dirigen? Bueno, cuando nosotros decimos que, bueno, acá como les quería decir que el sentido, ¿no es cierto?, está dada por el signo del vector
del incremento de S, porque es el vector dirección que tiene su sentido, obviamente. De acuerdo a la flecha que tenga, va a tener ese, es el que va a dar el signo del vector. Si cambia el signo de sus proyecciones, del incremento de X, el incremento de Y. O sea, si yo incremento en sentido inverso, va a cambiar el signo. A ver, si yo tengo las coordenadas así, y este es el sentido, y hago el sentido inverso, acá voy a multiplicar este con el signo negativo y obtengo el inverso. Si tengo acá abajo y le multiplico, voy acá arriba. Si yo veo el eje, este punto es, digamos, acá está en la parte positiva y acá tiene valor negativo y valor negativo. Pero tenemos que ver también la forma que tenga la función, ¿no? Estamos hablando así en forma general. Entonces tiene la flecha indica el sentido. Bueno, existen dos sentidos. El antihorario, yo me voy adelantando, y el horario. El horario tiene el sentido de las agujas del reloj, y el antihorario lo contrario. Pero acá, cuando decimos antihorario, decimos que tiene sentido positivo. Mientras el horario es sentido negativo. Así se define. Ahora, si no te definen el sentido, te lo tienen que definir. Si no te lo definen, yo asumo que es el sentido positivo. Porque de acuerdo al sentido que tenga mi dirección, voy a definir los extremos de las integrales. ¿Sí? Si mi dirección es así, la integral va a estar definida parte de A y llega a B. Si el sentido es así, y supongamos de B a C, entonces parte de B a C. Me está indicando de dónde hasta dónde me estoy moviendo. Y acá obviamente que no es como el área o el volumen, que si yo cambio los extremos me puede dar negativo, y el área y el volumen no puede dar negativo. Trabajo mucho con valores absolutos, bueno. Acá no, acá puede dar valor absoluto, acá puede dar negativo el resultado de la integral, ¿sí? Puede dar negativo. Y si yo hago un error de signo, es decir, pongo mal los extremos y me da, supongamos que el ejercicio me tenía que dar menos un medio y me da un medio, porque interpreté mal el sentido, es un error grave acá, ¿sí? Te tiene que dar menos un medio porque te está diciendo que va de aquí hasta acá. Y vos tenés que saber interpretar esas flechas, qué sentido es, ¿sí? Ahora, ahora haciendo una bajada en el práctico, el decir antihorario y sentido positivo, que es lo mismo, decir antihorario o sentido positivo es exactamente lo mismo, es la misma forma de definir lo mismo. No quiere decir que el resultado de la integral tiene que ser positiva, puede dar negativa en la práctica, ¿sí? Y el horario que diga que es sentido horario o sentido negativo, que te tiene que dar el resultado negativo, porque muchos creen o tienen al decir sentido positivo o al decir sentido negativo, creen que el resultado tiene que dar negativo o el resultado tiene que dar positivo. No, es indistinto, o sea, no tiene ninguna relación con el resultado que te pueda devolver esta integral. Puede ser antihoraria y darte el resultado negativo, o puede ser horaria y darte el resultado positivo. El decir antihoraria y horario quiere decir, te indica un sentido. ¿Y cuál es el dato que te está dando? Bueno, a la hora de definir los extremos, va de acá hasta acá, viene de acá hasta acá, ¿me entienden? Ya no es el menor valor abajo, el mayor arriba para hacer la diferencia, no. Ahora tiene sentido,
porque hay movimiento y hay un desplazamiento. Entonces se dirige por acá, parte de acá y llega hasta acá. Eso se refiere al sentido. Y el signo, esto es importante, lo da el vector de la dirección, que es el incremento de ese. Que este vector me está indicando cómo hago el incremento y hacia dónde voy. Por eso, los vectores van cambiando en dirección y sentido a medida que va avanzando. Bueno, la segunda propiedad es que yo puedo subdividir esa trayectoria en puntos intermedios. Puedo calcular supongamos, esta trayectoria de A a B, pero puedo utilizar un punto B para facilitar el cálculo, por ejemplo. Y aplico la propiedad integral, que si yo particiono, digamos, esa trayectoria, yo tengo una trayectoria de A a B, pero utilizo un punto intermedio, entonces va a ser de A a C, de la integral, del vector por el vector de la dirección, más la otra integral que va a ir de C a B, del producto de escalar, del vector fuerza por el vector de la dirección. Es decir, que va a ir de A a C y de C a B. Bien. Puedo hacer mayor subdivisión, o sea, puedo usar más puntos intermedios. Ahora, en este sentido, tengo una integral curvilínea que parte de un punto A a un punto B. No está cerrada, pero existen, digamos, integrales curvilíneas que a la que denominamos cerrada, que el punto inicial coincide con el punto final, es decir, comienza en A, hace el giro y termina en A. Estas integrales se llaman integrales curvilíneas cerradas y se denotan con este símbolo de la integral con un anillo en la integral. Eso quiere decir que parte e inicia del mismo punto. Bueno, para resolver este tipo de integral curvilínea yo lo puedo subdividir y además tiene que estar indicada el sentido. Te van a decir, es horaria, es antihoraria. Si es horaria, sería así. Si es antihoraria, toma el otro sentido. ¿Y qué me indica eso? ¿Qué extremo va a ser inferior? ¿Qué extremo va a ser el superior? Y si no me indica nada, voy a asumir que es antihoraria. Es así. Si no me indica si es horaria o antihoraria, yo voy a asumir que es antihoraria. Eso es como unificación de criterio, digamos. No me indican, voy a asumir entonces que es antihoraria. Disculpe, profe, y en la anterior era horaria, si no me decía. Y tiene un poquito de curva así hacia allá, entonces sería horaria. ¿Ves que tiene una simple... Por ahí cuando es recta es más difícil, ¿no? Nosotros tomamos sentido positivo a la antihoraria, que sería así, y sentido negativo sería así cuando es la recta. Esta está como medio confusa porque está como con una pequeña... tiene una pequeña... está como con una curva. Entonces, tranquilamente, yo podría decir que es, digamos, horaria, porque hace así, tiende a ser así, ¿me entienden? Sí, Pero profe, eso gracias. se define bien en la parte práctica. Si fuese una recta, si fuera una recta así, que directamente no te da indicio de nada, y bueno, si lo hago de A a B, sería sentido positivo, antihoraria. Y sentido negativo sería de abajo hacia arriba, de B a A. Porque ahí, bueno, ya es un poco más difícil, bueno, y se asume de esa manera.
Bueno, esto ya está. Ahora el cálculo de la integral curvilínea. El cálculo de la integral curvilínea es un cálculo fácil, básicamente, porque lo que hacemos es trabajar con una sustitución de variable. Es decir, voy a tener, digamos, la función para integrar, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es, con sustitución de variable, la voy a convertir en una integral simple, ya sea en función de x o en función de y. Y si no, también lo puedo transformar en una paramétrica que estaría en función de t. Es decir, en esta la gráfica sería una paramétrica. Convierto el punto x, y en una variable t. Utilizo una tercera variable para sustituir. Vamos a ver cómo esto en la parte práctica, en forma general, ¿no? Si la curva L está de la forma y igual a f de x, voy a calcular la derivada de esta expresión, que me quedaría diferencial de y igual a la derivada de la función f de x por el diferencial de x. Luego sustituimos la y, en todas las y la vamos a sustituir con una función de x. ¿Y qué me va a quedar? Toda una expresión en función de x. Desaparece la y. Hasta el diferencial voy a sustituir. Y una vez que yo sustituyo y veo en qué variable queda en función, voy a poner los extremos. Si está en función de x, obviamente voy a trabajar con la x sub 1 y x sub 2. Si lo hago al revés, tengo una función L en función de x igual a g de y, o sea, tengo una función de y. Voy a calcular el diferencial y voy a hacer la sustitución. Y acá me quedaría la expresión todo en función de y. Entonces voy a trabajar con los extremos de y 1 y 2. Es decir, convierto esto, funciones de dos variables, en una expresión donde están en función de una variable. A ver, en la práctica una o la otra, no es que tengo que hacer las dos. Por lo general me quedo con la que me queda más fácil para integrar, no me voy a quedar con la más compleja. Por ahí una es más fácil que la otra, tienen que dar el mismo resultado. Usa una o usa la otra. Pero obviamente voy a quedarme con la que sea más fácil de integrar, con la que me quede integrales directa, no que me quede una sustitución o una por parte, por ahí la raíz. Y ustedes lo van evaluando, hago una o la otra. No es hacerla directamente, por ahí hay que pensar un poquito para ver qué me conviene. Y a veces da lo mismo, da exactamente lo mismo. Y ahora puedo usar otra función, otra variable y parametrizarla, ¿sí? Que x igual a f de t y igual a g de t, calculo los diferenciales, sustituyo y obtengo la expresión de t. Obviamente tengo que saber en qué valores varía t. Tendría que, me lo da en general al dato ese. Es otra manera de trabajar. Ustedes creo que en la práctica, no sé si trabajan mucho con la parametrización, pero trabajan con sustituyendo x o sustituyendo y. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde me piden calcular la integral curvilínea, donde este es lo que tengo que integrar. Obviamente, la función asociada al diferencial de x es p. Y la función asociada al diferencial de y es q. Entonces, a lo largo de la parábola, que esto sería la trayectoria, este es L, el dato, igual a x al cuadrado, es una parábola. En el origen, centrar en el origen, o con vértice en el origen. Bueno, lo que voy a hacer es, de esa trayectoria, voy a calcular el diferencial, o sea, la voy a derivar, me queda diferencial de y, igual a 2x diferencial de x, voy a sustituirla en la expresión, y voy a reemplazar en este caso, ¿qué hicieron? Sustituyeron y por x al cuadrado. Entonces acá me quedaría x, queda igual, esa no varía, y y que dijimos que es x
al cuadrado. Pero como está elevada al cuadrado, me quedaría esta x a la cuarta, ¿sí? El diferencial de x queda igual, y acá me quedaría 2x por x al cuadrado directamente. Y el diferencial de y lo voy a reemplazar por 2x diferencial de x que queda acá. Bueno, hago los cálculos correspondientes, agrupo, saco factor común, bueno, en fin, los términos semejantes también los sumo y me queda esta expresión. Y acá me quedan integrales directas. Esta me quedaría, cuando integro x, me quedaría x al cuadrado sobre 2 más, bueno, este 5, que ¿dónde quedó? Ah, porque lo simplifica, porque queda x a la cuarta, entonces x a la quinta sobre 5, se simplifica con este 5, y me queda x a la quinta. Bueno, evalúo la expresión y me quedaría 3 medios. No tenemos unidad porque no sabemos qué estamos calculando. Si estaría en física y tendría alguna unidad física, bueno, qué sé yo, en un problema de aplicación, le pondría la unidad que me están pidiendo, en Joule, bueno, depende de lo que yo esté trabajando, ¿sí? Y bueno, en este ejemplo 2, me piden parametrizar. Tengo esta integral, tengo estas trayectorias, calculo los diferenciales de cada una, y acá me dice que t varía entre mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Sustituyo y pongo en el extremo 0, 1, ¿sí? Que me está pidiendo t, resuelvo y luego me queda el valor, ¿sí? Me quedan todas integrales directas. Yo les recomiendo que ustedes siempre sustituyan, calculen, saquen la derivada, sustituyan, y una vez que sustituyan, recién ahí coloquen los extremos para ver en función de qué variable queda. Porque a veces tenemos la intención que queden en función de x, y resulta que cuando lo sustituimos, quedan en función de y, y pusimos los extremos de x, y se calcula mal, ¿sí? Ustedes tomen la precaución de sustituir, y una vez que ya la tienen sustituida y vean que queda en función de x, recién colocan los valores de x. En este caso, que son iguales, bueno, daría lo mismo, si me hubiera equivocado no se notaba, porque eran los mismos, ¿sí? Pero el caso es cuando son diferentes, tengo que poner bien los valores, si no me va a dar otro valor, otro resultado. Bueno, este es un tema importante, que es la independencia de trayectoria, o en realidad cuando la integral curvilínea no dependa de la trayectoria de integración. La trayectoria de integración es la función que damos, a ver, un ejemplo práctico serían estas, las que también podemos graficar, esta, en este caso es y x al cuadrado. Cuando esta integral no depende de las trayectorias o tienen independencia de trayectoria, vamos a analizar cuál es la condición. ¿Esto qué significa? Vamos a ver cuál es la condición que debe cumplir para que no dependa de la trayectoria o tenga independencia de trayectoria. ¿Qué significa esto? Ay, no, está más atrás, se me fue esta sería, la que sigue. Se me corrió de lugar. Esta es la condición. La condición necesaria y suficiente para que la integral curvilínea sea independiente a la trayectoria de integración. La derivada parcial de P con respecto a Y debe ser igual a la derivada de Q con respecto a X. Cuando se cumple esta condición, ¿sí? Eso significa que tiene independencia de trayectoria. ¿Y qué significa al decir independencia de trayectoria? Bueno, vuelvo acá atrás. Que si yo sigo esta trayectoria AC, supongamos que tomo un valor intermedio C, calculo la integral curvilínea de AC, ¿sí? Luego, a ver,
es así. Yo quiero llegar desde el punto A y desplazarme al punto B, supongamos. Entonces, puedo usar directamente la trayectoria de A B, directamente. Usar una función que me describa esa curva, esa trayectoria, y me daría, por ejemplo, 2, por decir. Ahora, ¿qué otra forma para llegar de A a B? Bueno, puedo usar una recta directamente. Bueno, si yo calculo la integral curvilínea de A a B utilizando esta recta, que supongamos que sea la recta identidad, en este caso sería I igual a X, yo utilizo esa trayectoria para llegar del punto A a B, también me da como resultado 2. Y si, supongamos, utilizo el punto intermedio, hago de acá a acá, tengo una recta, y de acá a acá otra recta. Tendría que evaluar qué recta. Y lo calculo, sumo esta, y luego sumo la otra integral curvilínea, y me da 2. Bueno, si me dan todas iguales, es porque hay independencia de trayectoria. Si yo calcularía la derivada parcial de P con respecto a I, la derivada parcial de Q con respecto a X, me daría que son iguales. Entonces, si yo sé esa condición, la derivada parcial de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X, compruebo que es igual, es decir, calculo la derivada de calculo la derivada de esta, y son iguales, entonces yo puedo elegir cualquier trayectoria y sé que cualquier otro camino que siga me va a dar siempre igual. Eso te ayuda a la hora de la práctica, que cuando tenés que calcular, digamos, la trayectoria de A a B, de la recta, después un punto intermedio, tenés diferentes caminos. Bueno, utilizo uno, calculo, y yo ya sé que las otras, ¿sí?, van a valer lo mismo. Entonces, me ahorro cálculo, multiplico después, calculo una trayectoria, la multiplico por las trayectorias que necesite, por ejemplo, necesitaba 3 trayectorias, la multiplico por 3 y ya calculo, no necesito calcular una por una. Si esto no se cumple, la derivada de P con respecto a I sea distinta a la derivada de Q con respecto a X, entonces ahí hay dependencia de trayectoria. Y ahí sí estoy obligado a calcular una por una porque van a dar diferentes valores. Esa es la ventaja de manejar este concepto. Y siempre cuando tengo una integral curvilínea, donde yo tengo varias trayectorias para calcular, bueno, si tiene independencia, sé que todas me van a dar igual, entonces calculo una, la más fácil, y después la multiplico por todas, o la que me parezca. Si no hay de independencia de trayectoria, voy a tener que calcular una por una. ¿Se entendió? Y si no, lo vamos a ver con algún ejemplo más adelante. Bueno, después, ¿cómo? Bueno, ya se va a ir armando el concepto de a poquito. Bueno, también yo les había dicho que estas integrales no se utilizan para cálculo de área, en su naturaleza, ¿no? Pero sí hay una formulita que es esta, que si yo la aplico, me va a calcular el área de un dominio limitado por esta curva, tiene que ser una curva cerrada, obviamente, para definir un dominio. Entonces, si yo aplico esta fórmula, me calcula el área de ese dominio, limitada por la curva L. Es decir, que yo tengo una integral curvilínea cerrada. Tiene que sí o sí, no puedo calcular en una que tenga, por ejemplo, un extremo A a un extremo B. No, ahí ya no puedo calcular el área, obviamente. Tiene que ser cerrada, definiendo obviamente el dominio. Bueno, cuando yo calculo, digamos, aplico esta fórmula, ¿sí? Cuando yo aplico esta formulita, entonces estoy aplicando integral curvilínea, pero lo que estoy calculando
es integral curvilínea. ¿Se entiende? Y vamos a ver cómo se aplica esta fórmula. Yo necesito calcular el dominio de esta figura, ¿sí? Estas dos figuras. La curva que está acá es una parábola con cavidad positiva, ¿sí? Y con simetría en I. En cambio esta, cuando está el I al cuadrado, es también con cavidad positiva, que abre hacia allá, hacia el eje positivo, y tiene simetría sobre el eje de la X. La intersección me define este dominio, y me están pidiendo calcular el área, pero que aplique integral curvilínea, que no lo haga a través de una integral doble, porque yo podría calcular la integral doble esta. Agarro, saco el extremo de de X, después trazo, digo, función piso, función techo, armo la integral, y ya calculo el área, ¿sí? Pero no me están pidiendo eso. Bueno, la formulita... Aún así, profe, da igual, ¿no? Da igual. Si yo lo haría por integral doble, daría igual. Esa es la forma de comprobarla. Pero el área va a estar dada por un medio de la integral, ¿sí? Yo la pongo así al revés, para que el signo negativo me quede así expresado. Esta sería la fórmula mía. Y voy a tener que aplicar esta fórmula por cada trayectoria que tenga. Yo tengo acá, del punto 0 al punto 4, esta, la voy a pintar de otro color, esta es una trayectoria, ¿sí? Obviamente está definida con esta función. Y de este punto a este punto, hoy se me fue, pero bueno, es evidente, esto es la otra función y es la otra trayectoria. Tengo dos trayectorias. Es decir, que voy a tener esta fórmula sumada dos veces, como figura acá. ¿Por qué? Porque voy a tener una formulita por cada trayectoria. No es que esta así nomás me arroja el valor. Si tuviese, una trayectoria así, así y así, tendría 1, 2 y 3. Y voy a tener que sumar 3 veces esta fórmula. ¿Y cómo se trabaja esta fórmula? Bien, primero voy a decidir trabajar con una de las trayectorias, ¿sí? Siempre una es más fácil que otra, ¿sí? Por ahí la pueden llegar a evaluar, o si no, directamente dicen, bueno, comienzo por acá. Por ejemplo, vamos a trabajar esta, ¿sí? Esta. Yo lo que tengo que encontrar acá, mi objetivo es despejar X y despejar Y para poder sustituir. Siempre trabajás con una sola función y después trabajás con la otra. En este caso, voy a despejar X de esta función, que me quedaría Y al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y la otra variable que tengo que despejar es Y. Entonces, si yo despejo Y, me quedaría 2 raíz de X. ¿Sí? Bien. Ahora yo ya tengo lo que es X y ya lo que es Y. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas expresiones en la fórmula, que es la que me va a calcular a mí, en vez del integral curvilínea, me va a calcular el área de ese dominio. Pero estoy trabajando con una. ¿Qué puedo hacer? Como lo hizo acá la persona que lo desarrolló, lo hizo a los dos juntos. Yo prefiero trabajar
primero el área 1, o sea, primero una por un lado, calcularla y luego trabajar la otra. Y después sumarla al último, no olvidarnos, ¿no? Que se suman todas las trayectorias. Entonces lo que voy a hacer es sustituir, ¿no es cierto?, en la fórmula la expresión. Voy a poner un medio, ¿sí?, la integral, después vamos a poner el extremo, ¿sí?, y voy a sustituir. Dijimos que X, ¿cuánto vale? X. Vale y al cuadrado sobre 4, ¿sí? Y acá me quedaría diferencial de y. Menos la otra me quedaría, ¿y cuánto vale? 2 raíz de x diferencial de x. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a... Ahora ya obtuve la integral curvilínea. Ahora, ¿cómo se resuelve esta integral curvilínea? Lo que tengo que hacer es ponerla en función de una sola variable. Pero antes de resolver, voy a calcular la independencia de trayectoria. ¿Por qué? Porque si a mí me da que las derivadas parciales son iguales, quiere decir que la otra trayectoria va a valer lo mismo que vale esta. ¿Me entienden? Entonces me voy a ahorrar un cálculo, por eso no hago todo junto. Primero voy a calcular, por un lado, lo voy a hacer acá, voy a calcular la derivada de P con respecto a I. ¿Sí? P, ¿cuál sería? Este. Esa sería P. Y me da, bueno, derivada de P con respecto a I, 0, porque no hay I. Ahora, la derivada de P de Q con respecto a X, ¿cuánto me daría? 0. Son iguales. Entonces, voy a poner énfasis en esta, voy a calcularla una vez y luego la voy a multiplicar por 2. Acá, mire, se ve claramente que las dos me dan iguales. Acá lo hicieron juntos, lo fueron desarrollando juntos y trabajaron un cálculo. Ahí sí, tengo que calcular las dos, sí o sí, porque me van a dar valores distintos. ¿Sí? Bueno, yo voy a calcular, voy a poner en función, voy a decir, bueno, ¿cuál me quedaría mejor a mí? Calcular esta o esta, bueno, lo voy a evaluar. Y bueno, a mí me conviene calcular esta, digamos, ¿no es cierto? Porque me quedaría diferencial de I, me quedaría... Voy a calcular el diferencial de este. A ver, me quedaría diferencial de X igual a, derivo, me queda 2 sobre 4, que ya lo voy a simplificar, igual a I, diferencial de I. Y acá me quedaría un medio, ¿sí? Porque si yo derivo la otra, me quedaría una potencia negativa, o sea, me quedaría la raíz en el denominador y posiblemente ya no va a ser directa, voy a tener que ir como mínimo a una sustitución variable, hablo de métodos de integración, ¿no? O iré a por parte, bueno, tendría que evaluar. En cambio acá no me queda nada, entonces me conviene utilizar esta. Entonces voy a decir que voy a sustituir X, ¿sí? En la variable X. Voy a sustituir X. Entonces me va a quedar A igual un medio, ¿sí? Y me va a quedar, esta me queda igual, queda en I, diferencial de I, y acá me quedaría 2
y acá me quedaría I al cuadrado sobre 4, raíz, y el diferencial de X sería igual a un medio de I diferencial de I. Bueno, ahí no me quedan, voy a ponerlo un poquito más prolijo para que, si no, no se ve. Me quedaría, vuelvo de vuelta. Me quedaría, me quedaría menos 2 raíz de I al cuadrado sobre 4, y el diferencial de X habíamos dicho que es un medio de I diferencial de I. Bueno, este se me simplifica. Voy a volver a poner acá. Un medio de I al cuadrado sobre 4, diferencial de I, menos, bueno, acá distribuyo la raíz, me quedaría I sobre 2, y acá me quedaba una I, ¿no es cierto? Sí. Entonces me quedaría I al cuadrado. Bueno, acá lo pongo. Al cuadrado diferencial de I. Sí, creo que vamos bien. Lo que puedo hacer es sacar factor común, un medio, lo saco afuera, que me quedaría un cuarto. Yo cuanto más constante saque fuera de la integral mejor, y acá me quedaría 2, ¿no es cierto? Y acá se me iría afuera, y me quedaría un medio menos 1, me quedaría menos un medio de I al cuadrado. ¿Vamos bien? Ahí. Esto se me va afuera, me queda A igual a menos un octavo. Y acá cuando integro, me queda I al cubo sobre 3 entre... no puse los extremos, tengo que poner los extremos. Acá todo me quedó en función de I. Todo me quedó en función de I. Estoy trabajando con esta que está acá arriba. Entonces, el punto, como estoy trabajando con I, voy a ver los valores de I, ¿sí? 4, 4, este sería el punto 0, 0. Es decir, que veo de 4 a 0. Es decir, que parte de 4, porque acá ya me quedé a 0. De 4 a 0, de 4 a 0. Entonces acá va de 4 a 0. Bien, me queda A igual a negativo afuera, y acá me queda 0 menos, y con el menos este que está afuera, se me hace más, 1 octavo, y acá me queda 4 por 4 es 64 sobre 3. Acá me quedaría 8, acá me queda 1, y acá me queda 8 tercios. Es lo que me da ahí. Ahora, yo ya sé que me da 8 tercios, pero como tengo la otra trayectoria, y yo ya chequeé que es independiente de trayectoria, es decir, que la calcule me va a dar igual, multiplico 8 tercios por 2 directamente, y no calculo el otro, porque fundamento que hay independencia de trayectoria, y me quedaría 16 tercios el área. ¿Sí? Este es unidad de área. Este sí es unidad de área. ¿Se entendió? Supongamos que no tenía independencia de trayectoria, tengo que hacer exactamente lo mismo con la otra. Despejo X, despejo Y de la función, evalúo, armo la fórmula, veo en función de qué quiero dejar o cuál me conviene. No necesariamente si esta quedó en función de Y, la otra tiene que estar en función de Y. Puede estar en función de X, porque da exactamente lo mismo, ¿sí? Son independientes. Bueno, esto sería el cálculo de área con integrales curvilíneas, bastante compleja, exceptuando
que quede como esto, que haga un solo cálculo, pero si no, imagínense, tendría que calcular por cada trayectoria todo esto, y después al último sumar para que así me dé el área. En cambio acá, si yo conozco la integral doble, calculo directamente el integral doble de este dominio, y ya tendría el área de ese dominio. ¿Mm? Pero a veces se lo piden con integral curvilínea. Bueno, ¿alguna duda de hasta acá? ¿Es mucho? ¿Eh? Vamos, vamos. Bueno, cualquier cosa me dicen. ¿Eh? Bueno, ahora tenemos la fórmula de Green o el teorema de Green, también conocido. ¿Mm? Esto hace al revés que lo anterior. Esta calcula con un integral doble la integral curvilínea. Es decir, con un integral doble calcula el trabajo. Le pongamos el trabajo de la fuerza. En la anterior, yo con el trabajo calculo un área, y acá voy a calcular con un integral doble el trabajo, un integral curvilínea. Acá hay una relación, ¿sí? Esta fórmula establece la relación existente entre una integral doble extendida en un dominio D y la integral curvilínea a lo largo de la frontera L en dicho dominio. Es decir, que está el dominio con el que yo voy a trabajar. No deben tener independencia de trayectoria, dado que si yo calculo la derivada parcial de Q, tienen que ser distintas, ¿sí? Y además, las funciones P y Q deben ser con... Vamos a ver, ¿qué no entendiste? Que, bueno, que esto, el teorema de Green lo que hace es una relación, lo que yo voy a calcular es la integral curvilínea con, digamos, un integral doble. ¿Se escucha mejor o todavía se escucha mal? ¿O se mejoró? Cualquier cosa me dicen para que lo vuelva a repetir. Y bueno, lo que tienen que saber ustedes, bueno, ahora me sale ahí un cartelito recién que dice, bueno, lo que sí tienen que saber ustedes es que la función P y Q deben ser continuas y sus derivadas parciales también continuas, ¿sí? En ese dominio D. Recuerden lo que es continuidad, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a hacer un ejemplo práctico? Yo tengo una integral curvilínea, me la dan como dato, a lo largo de una curva, que acá me dice y al cuadrado igual a x, que sería esta parábola, que tiene simetría con el eje de la x, y una recta identidad que es igual a x. De esta manera se me define este dominio. Bueno, yo voy a calcular la derivada parcial de p con respecto a y. Recuerden, así como memotecnia, que siempre el p está asociado al diferencial de x, pero a la hora de calcular la derivada se deriva con respecto a y, con la otra variable, ¿sí? Y acá el q está asociado al diferencial de y, pero cuando calculo la derivada parcial, la derivo con respecto a x. Eso lo usen como memotecnia. Me dan distintas, una me da x al cuadrado y la otra me da 0. Entonces, la fórmula me dice que la integral doble, definida en un dominio D, en este caso va a ser la derivada parcial de Q con respecto a Y, menos la derivada de P
con respecto menos la derivada de x. Esto diferencial de x, diferencial de y. Voy a armar esta integral. En este caso, ¿por qué voy a hacer de esta manera? Porque no me aclara nada, entonces voy a asumir que es antihoraria. Si es antihoraria, tiene esta forma, y si es horaria, tiene esta forma, la que está acá abajo. Cambio el signo, ¿ves? O cambio de lugar el P. En realidad, lo que es multiplico por menos 1 esta expresión y obtengo esta que está abajo. Entonces, esta es horaria, con sentido horaria, y este con sentido antihoraria. Como esta no me indica nada, yo asumo que es antihoraria. De todas maneras, la flechita me está indicando, ¿no? Que es así, que es así. De alguna manera sí, pero si no me indica nada, asumo que es antihoraria. Bueno, entonces si es antihoraria voy a decir derivada de Q que vale 0 menos x al cuadrado por la integral doble, por diferencial de x, diferencial de y. Bien, acá me queda el menos x al cuadrado. Y ahora paso a definir los extremos, como una integral doble. La voy a hacer tipo 1, voy a hacer de 0 a 1, porque voy a poner constante a x, entonces me quedaría menos x al cuadrado, diferencial de x. Ya la voy acomodando. Y aquí, la flechita de abajo hacia arriba, esta sería, acuérdense que es tipo 1, entonces voy a despejar y. Acá sería x, y acá sería y igual a raíz de x. Bueno, miren acá, observen esta. Me queda la raíz de x, no me queda como una sustitución. Bueno, me conviene hacerla tipo 2 para evitar la integración esta. Si la saben integrar, bárbaro. Si no, digo no, la voy a cambiar. La voy a cambiar y la voy a hacer tipo 2. Para evitar esa raíz. Eviten las raíces porque siempre se equivocan ahí. Entonces, no la voy a hacer tipo 1. La voy a hacer tipo 2. A ver cómo queda. Porque la puedo hacer tipo 2 y vamos repasando todo. Va a ir de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1. Diferencial de y. Ahora, va a ir de acá hacia derecha a izquierda. Esta sería x, voy a despejar x, entonces la primera que toca es y al cuadrado. ¿Sí? Y en este caso me quedaría despejo x, y. En este caso despejo sería menos x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Y así me quedaría expresado en tipo 2, que es la que dejaron acá expresada. A ver, voy a mostrar. No, ahí no. A ver cómo lo hicieron acá. Sí, lo hicieron tipo 2, diferencial de y definen los extremos y acá definen el valor. Bueno, lo resuelven, yo no lo voy a hacer para que no sea tan extensa, y daría menos 1 sobre 28. Menos 1 sobre 28. Es decir, puede dar negativo. Puede dar negativo porque, ¿qué estamos calculando? Una integral curvilínea. Si bien utilizo integral doble, y pareciera que estoy calculando el área, no, estoy calculando el integral curvilíneo. ¿Sí? Y me da menos 1,28. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Es complejo el tema para ustedes? ¿Lo entienden o no? No le terminan cerrar. Y complejo es, profe, yo es la primera vez que lo escucho particularmente, entonces... Es nueva esta integral para ustedes, porque la integral doble y triple se asemeja a la integral definida de análisis 1. Este es un integral. Claro. Sí, esta se asemeja a una integral simple, de hecho se resuelve como una integral simple, pero el concepto es que les cuesta por ahí entender.
Primero que nada tienen que saber que estamos trabajando en campos vectoriales. O sea, si no entienden lo que me refiero a campos vectoriales, vayan al video 1 y vean campos vectoriales. Y vean cómo se grafica. Entonces eso le va a dar a ustedes ubicarse en el espacio y van a entender por qué trabajo yo con la fuerza, el vector dirección, ¿me entienden? Le va a dar una idea cómo funcionan estas, que son funciones, pero son campos vectoriales. Bueno, ahora, esto es importante, que esta deriva, o sea, esta es una condición necesaria y suficiente, lo puse con recuadro para que sepan bien, porque estos son conceptos importantes para el teórico. Son condición necesaria y suficiente para que la integral curvilínea sea independiente a la trayectoria de integración. Acá me faltó la... Y que si la integral curvilínea cerrada de un campo vectorial es nula, es decir, que estas derivadas son iguales y se anulan, dado esta situación, significa que el sistema de energía actuantes de dicho campo está en equilibrio. Esto sería como una bajada de una aplicación, ¿sí? Es decir, que se dice que cuando da, digamos, se anula esta integral curvilínea, quiere decir que dichos campos que están actuando están en equilibrio. Bien, bueno, y acá tenemos la función potencial o campo vectorial conservativo. Hasta ahora nosotros hemos hablado, ¿sí?, sobre la integral curvilínea. Y vamos a ver que este campo vectorial, cuanto está representado con el gradiente de una función u, que esta función se llama función potencial. Esta función potencial es muy utilizada en la física, no solo en esto. Ustedes van a ver que cuando yo les mandé el video de las ecuaciones diferenciales, hay una que es exacta o total, utiliza este concepto. Es más, es lo mismo, solamente que está aplicado para la resolución de una ecuación diferencial, donde utiliza la función potencial. Y nosotros acá vamos a utilizar la función potencial para calcular, ¿no es cierto?, la integral curvilínea, pero sin tener en cuenta la la trayectoria. Vamos a utilizar el punto inicial y el punto final. O sea que el cálculo va a estar en función de del punto inicial y del punto final. No importa nuestra trayectoria. ¿Qué significa? En todos estos ejercicios que hemos visto acá, siempre estuvimos evaluando la trayectoria. Todos los cálculos que hicimos, lo hicimos en función de la trayectoria, porque nosotros lo evaluábamos, calculábamos las derivadas, lo volvíamos a evaluar, ¿sí? Siempre trabajamos con la trayectoria. En este tipo de ejercicios que vamos a ver ahora, vamos a calcular, ¿sí?, la integral curvilínea, pero sin utilizar la trayectoria, sino del punto inicial a un punto final. Pero, ¿quién me va a marcar esa trayectoria? Esta función potencial. Si, lo que sí pueden, por ahí no le queda clara la función potencial, la pueden googlear, y hay un montón de definiciones, porque esto es como lo deben saber ya de física, y también el gradiente, bueno, ya lo hemos visto, pero función potencial es un tema de física, ¿sí? Entonces, se define, si un campo vectorial F, que esta es una función campo vectorial, donde yo tengo como entrada dos variables independientes y me devuelve un vector, es el gradiente de alguna función U, entonces el campo vectorial es conservativo. ¿Qué significa que un campo vectorial es conservativo? Quiere decir que si la circulación del campo a lo largo de una trayectoria, que bueno, no tengo acá un gráfico, ¿no es cierto?, o de una curva,
le llamemos de esa manera, es independiente del camino o trayectoria. Solo dependerá del punto inicial, en este caso, bueno, acá no está, del punto inicial o del punto final. Bueno, ya lo vamos a ver acá. Bueno, no tengo una gráfica, pero sería algo así. Yo tengo una trayectoria del punto inicial A y en punto inicial B. Para yo calcular la integral curvilínea, digamos, vamos a utilizar A y B, sin importar esta trayectoria. Hasta ahora hemos trabajado siempre en función de la trayectoria. Entonces dice que cuando no está en función de la trayectoria, este campo vectorial, ¿sí?, se convierte en un campo vectorial conservativo, porque lo que vamos a trabajar es con el gradiente de la función potencial. Y entonces, vamos a decir, si la función, ¿no es cierto?, el campo vectorial, que sería P y Q, ¿no es cierto?, estas componentes de este vector F. Decimos que es el gradiente de U. ¿Qué es el gradiente? Es el vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Pero como es de la función U, entonces la derivada de U con respecto a X y es la derivada de U con respecto a Y. Es decir, que esta fuerza va a ser igual que el gradiente de U, y el gradiente de U está representado por esta componente de las derivadas parciales. Y vamos a decir la relación que hay acá. Vamos a decir que P, ¿sí?, si esto es una igualdad, como dice acá, entonces P es igual a la derivada parcial de U con respecto a X. Y Q, se me marcó mucho, es igual a la derivada de U con respecto a Y. Vamos a usar un color más clarito para después poder leer. Entonces, Q va a ser igual a la derivada de U con respecto a Y. De ahí surgen estas igualdades, ¿sí? Porque yo estoy haciendo una relación, porque estoy trabajando con un campo, no un campo vectorial cualquiera, tiene que ser conservativo. Ustedes lo deben tener bastante claro porque son ingenieros eléctricos, la mayoría o no, y hablan mucho de esto. No, profe, el curso de metalúrgica. Ah, es metalúrgica, se me cruzó el curso. ¿Nada que ver? ¿Nada que ver? Nada más alejado de la electricidad que... Sí, profe. Vamos a... Pero los odiamos encima, profe. Nada, tío. Oh, bueno. Nada, tío. Bueno, lo tienen que aprender aunque sea para aprobar la materia. Porque hay temas que no lo van a aplicar nunca. Pero hay que saberlo igual, ¿no es cierto? Si no, no tendrían el título de ingeniero. Bueno, entonces, si yo derivo, bueno, habíamos partido de esto, la que P igual a la derivada de U con respecto a X. Vamos a la otra diapositiva. Dijimos que P es la derivada parcial de P con respecto a Y. Ahora, si yo a esta expresión la vuelvo a derivar, ¿qué obtengo? La derivada cruzada de U con respecto a U. Observen acá. Ah, perdón, copié mal. La derivada de U con respecto a X. ¿Qué hice yo? ¿Qué escribí? Acá es derivada de U con respecto a X. De U con respecto a X. Si yo derivo P con respecto a Y, la vuelvo a derivar, ¿sí? O sea, si yo derivo esto con respecto a X, voy a derivar dos veces la relación que tenía allá, que sería derivada de Y con respecto a X. ¿Qué es esto? ¿Se entendió o no? Porque me confundí en la simbología. Nosotros habíamos partido que por esta igualdad decíamos que P era igual a la derivada de U con respecto a X. Si yo derivo P con respecto a X, entonces voy a derivar dos veces a U, como acá. Dos veces a U
con respecto, y bueno, con respecto, yo tenía y con respecto a x, ¿sí? Ahora, si yo tenía el anterior, tengo q derivada de u con respecto a y, y ahora derivo q con respecto a x, ¿sí? Entonces voy a obtener la derivada de u dos veces de x con respecto a y. ¿Sí? Yo la tenía con respecto a y y ahora lo derivo con x. Observen, esto parte y se relaciona con la... Cuando yo decía que eran... cuando yo decía que eran iguales las derivadas parciales, ¿sí? Había independencia de trayectoria. No importaba la trayectoria que yo utilice, siempre es igual. Bueno, acá vamos a ver que si yo derivo la función dos veces con la función potencial, observen que por definición las derivadas cruzadas por teorema de Schwarz son iguales. ¿Sí? ¿Qué condición tenía que cumplir el teorema de Schwarz, las funciones, para que estas derivadas cruzadas sean iguales? ¿Qué tenía que ser? ¿Qué condición debía cumplir estas funciones para que sean iguales? Las funciones debían ser continuas. ¿Mm? Debían ser continuas. Yo acá tengo, entonces, esta relación, vamos a sacar limpio, tengo esta relación, la defino esa relación, que P igual a la derivada de U con respecto a X. Ahora, voy a derivar P con respecto a Y, que voy a obtener la derivada segunda de U con respecto, estaba derivada con X, ahora la derivé con respecto a Y, que es lo que obtenemos acá. Acuérdense que la simbología esta va al revés, yo la tenía en X, después la derivo con respecto a Y. Ahora, tengo Q, que es igual a la derivada de U con respecto a Y, voy a derivar Q, pero con respecto a X. ¿Qué obtengo? La derivada segunda de U con respecto a Y. X con respecto a Y. Bien, como estas derivadas cruzadas son iguales, por definición, porque ya hemos dicho que tienen que ser continuas las funciones, acá está, miren, son continuas, acá también estaba, no lo había visto, entonces se va a cumplir que esta igualdad se verifica. Porque recuerden que en teorema de Schwarz decía que si las funciones no son continuas, yo las puedo calcular, pero no era necesario que me den igual, o sea, pueden darme distintas. ¿Cuándo me pueden dar las derivadas cruzadas distintas? Cuando la función no es continua. Si la función es continua, las derivadas cruzadas son iguales, sí o sí con toda seguridad. Y entonces acá podemos decir que hay independencia de trayectoria, ¿sí? Entonces, como hay independencia de trayectoria, yo puedo utilizar perfectamente el punto inicial y el punto final, que sería el punto, los extremos A y B, en este caso que veníamos mencionando, lo denominábamos de esa manera. Entonces, si el campo vectorial conservativo, se verifica que la derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que yo puedo trabajar perfectamente con la función potencial. Vamos a ver cómo trabaja la función potencial. Esto también es importante en la parte teórica, porque por ahí pueden salir preguntas en la base de datos. Nosotros podemos definir que la fuerza está definida por este campo vectorial. El campo vectorial tiene que estar definido, esto es importante. El campo vectorial debe estar definido en una región simplemente conexa. Simplemente conexa. ¿Dónde?
A ver, espérenme que se me está apagando la máquina porque no la enchufé. Espérenme un ratito que no me voy a quedar. Bueno. Está definido en una región simplemente conexa. ¿Se acuerdan cuando un conjunto o un dominio es simplemente conexo? Cuando yo no tiene, o sea, es un conjunto que no tiene, digamos, huecos, es todo compacto. Eso quiere decir que una región sea simplemente conexa. También está en la primera unidad. Entonces, P y Q deben ser continuas por la misma, porque como ustedes vieron esa demostración, estamos trabajando con las derivadas cruzadas, entonces para que se verifique que son iguales, es como condición necesaria y suficiente que las funciones P y Q sean continuas y sus derivadas parciales también sean continuas. Y se va a verificar esto. Esto se va a verificar y se va a cumplir siempre y cuando el campo vectorial es conservativo. Que habíamos dicho que el campo vectorial conservativo es aquel campo que está representado por el gradiente de la función potencial. Entonces, ahora, ¿cómo se calcula esto? La solución de la integral curvilínea va a estar dada por la diferencia del potencial. Y partimos de lo siguiente. Nosotros podemos expresar, si decimos que la fuerza es el gradiente de la función potencial o la función U, entonces también podemos decir que esta expresión es el diferencial total de la función U. Y entonces lo expresamos de esta manera. Acá también deducimos que la derivada de U con respecto a X es igual a P y la derivada de U es igual a Q. Bien, ¿cómo calculamos esto? Nosotros vamos a obtener, a mí me dan como enunciado la fuerza, ¿no es cierto? Me piden que calcule una integral curvilínea de un extremo A a B. Pero no siguiendo la trayectoria, sino que utilice el punto A y B, dice de alguna manera esto. Yo se lo voy traduciendo. Que calcule esta integral curvilínea utilizando los puntos extremos, no la trayectoria. Entonces, lo que voy a tener que hacer, es encontrar la función potencial, porque no la tengo acá. Yo tengo acá el campo vectorial, la fuerza, o sea, acá estaría expresada yo el producto escalar entre el vector fuerza y el vector dirección, pero no tengo la función U, y la tengo que obtener. Entonces, ¿cómo la voy a obtener? Y también sabiendo que el diferencial de U es igual a P. Vamos a ver cómo obtener. Vamos a ver de esta manera. P utiliza, ¿no?, una parametrización, es decir, utiliza una función diferencial a su. Bien.
nos desconectamos un ratito. Bueno, observen acá. Entonces, esta integral curvilínea, ¿cómo la voy a obtener? Con la diferencia, o la diferencia potencial, entre la función u valuada en el punto B menos la función u valuada en el punto A. ¿Mm? Así, de esta manera, nosotros vamos a obtener, ¿sí?, el valor de esta integral curvilínea. Después, bueno, este tema es un poco largo, porque hay que acá obtener la función potencial y nos va a llevar bastante tiempo explicarlo. Yo diría que lo dejemos acá porque después tenemos que calcular y ver un ejemplo, ¿sí? Falta muy poquitito, pero es largo de explicarlo. Tendría que haber cortado antes de del conservativo, acá. Vamos a cortar acá. Y la clase que viene vamos a volver a tomar este tema, pero un poco más aliviado porque ya hemos visto muchos conceptos. Vamos a volver a hablar sobre la función potencial y voy a volver a explicarlo para poder, y ahí vemos un ejemplo práctico y lo van a terminar de entender, porque tengo que explicar encima cómo obtener esta función potencial U. Y es larga el desarrollo. Y es importante este tema, porque lo saben tomar bastante en el teórico. Entonces, prefiero la clase que viene continuar con este tema, comenzar con este tema, digamos, de cero y explicarle. Por ahora, cerramos acá. No tendría que haber empezado acá porque no me di cuenta que faltaba bastante. Por ahí no administro muy bien por la virtualidad, ¿viste? Por ahí cuando nos cortábamos cada media hora, por ahí es como que me daba cuenta más o menos qué me faltaba, entonces ya sabía más o menos cómo iba a administrar. Ahora que no se me corta, por ahí es como que sigo y no me doy cuenta. No se preocupen, esta parte de función potencial la vamos a volver a ver, porque es compleja. No sé. Sí. Sí, yo lo voy a editar, porque si no es muy largo. Y yo les voy a pasar todo. Voy a tratar, porque en